En el mundo existen varias teorías que apuntan a que no estamos solos en el universo. Siempre se habla de seres de otros planetas con inteligencia avanzada que en ocasiones se ven por la Tierra en un platillo volador, o varios mitos y leyendas que cuentan sobre las veces que nos han visitado o incluso cuál podría ser el propósito de su llegada a nuestro planeta. Pero también se habla de las especies que aún son un misterio para el hombre y que no necesariamente son de otro planeta. Se dice que están entre nosotros de forma humanoide. Otros apuntan que hay una teoría que habla de la Tierra hueca y que en el centro de la Tierra existe una sociedad completa de seres que aún no identificamos por completo. Así que hoy te contaré acerca del caso de los niños verdes de Woolpit. Esta historia data del siglo XII, más específicamente en un pueblo llamado Suffolk, en Inglaterra. Este suceso tuvo lugar durante la época de cosecha en el reinado del rey Esteban. El pueblo se estaba haciendo muy famoso porque justo en esa época había lobos aterrorizando la zona. Se comían toda la cosecha y el ganado que los habitantes tenían como reserva. Los pueblerinos ya no sabían qué hacer para combatir a los lobos y que dejaran de comerse todo lo que había a su alrededor. Así que empezaron a hacer pozos y a excavar por todos los alrededores como trampas para por fin atrapar a las feroces bestias hambrientas. Pero lo que los habitantes de Suffolk no se esperaban era que justo en uno de esos pozos sucedería uno de los acontecimientos que hasta la fecha se le sigue buscando una explicación. Pues resulta que en una de las zancas que era trampa para los animales, encontraron a dos pobres niños que se veían muy confundidos, desnutridos y desorientados. Pero esta no era lo que más les sorprendía. Su asombro se debía al color verdoso de su piel. Estos actuaban muy angustiados y aterrorizados y su dialecto era demasiado incomprensible. Y hasta la fecha se sigue investigando qué tipo de idioma era con el que ellos estaban intentando comunicarse, pues no tenía semejanza alguna con el español o con el francés, el alemán o incluso ni con el inglés. Y su ropa era demasiado extraña para la época, ya que se narra que las ropas tenían un poco de estilo rudimentario, como si llevaran camisas rústicas. Esto era realmente extraño, puesto que aún es cuestionable la forma en la que estos pequeños hermanos sobrevivieron al bosque repleto de lobos que seguramente les doblaban en tamaño. En vista de que parecía que no habían comido durante un largo tiempo, se cree que el periodo en que ellos estuvieron solos y perdidos fue medianamente largo. En cuanto fueron sacados del pozo, fueron recibidos en la casa de un hombre gentil llamado Sir Richard de Calne. Al llegar a la casa del señor les ofrecieron comida, pero estos se negaron a comer todo tipo de alimentos que les ofrecían. Parecía que para ellos ese tipo de víveres era demasiado raro e inconformes pasaban a rechazarlos. Se cuenta que hay dos versiones de cómo fue que empezaron a comer estos niños. Unos dicen que los niños iban a morir de desnutrición hasta que un día, en el jardín de Sir Richard, encontraron una comida que era demasiado familiar para ellos, las judías verdes, y se las comieron justo en el piso. En otro relato se cuenta que estos empezaron a comer porque una de las ayudantes domésticas les sirvió un poco de frijoles y estos, al ver lo que era, se las empezaron a comer con mucha rapidez. Los señores, al ver cómo era que encontraron el alimento perfecto para ellos, empezaron a llenarlos de frijoles para que así pronto pudieran recuperar energía y estar sanos. Seguidamente de este descubrimiento, lentamente empezaron a cambiarles la alimentación para que no solo se sustentaran del frijol, sino que ya le empezaron a variar más para que fueran probando más nutrientes. Y al pasar los días, los pequeños hermanos empezaron a agarrar forma y aquel color verde se les fue disminuyendo de su piel y fue cambiando a una normal. Al ver que los niños estaban creciendo con normalidad, los tutores decidieron bautizarlos y celebrarlos como seres humanos. Aunque aún no se sabía de dónde es que provenían estos pequeños, pero después de la alegría de haber encontrado un hogar, uno de los niños
fallecería a causa de una enfermedad desconocida. Solo pudo sobrevivir la niña, a la que nombraron como Agnes, y conforme fue pasando el tiempo se fue adaptando a su nueva vida, y con esto pudo aprender el idioma inglés para ahora sí poder comunicarse con las personas que le dieron refugio y los vecinos de estos. Al poder hablar el mismo dialecto, pudo responder todas las preguntas que con mucha curiosidad hacían las personas de sus alrededores, y gracias a esto pudo revelar de dónde era que provenían ella y su pequeño hermanito. Lo primero que ella dijo como respuesta de dónde venía fue: somos habitantes de la tierra de San Martín, a quien se mira con peculiar veneración en el país que nos dio a luz. Esto aún generaban más dudas porque no había ningún pueblo o tierra con ese nombre, y si sí lo había, tuvieron que recorrer mucho para poder llegar hasta Woodpit, ya que ninguna de las personas reconocía el nombre de la ciudad o pueblo que ella había dado. Otra de las cuestiones también fue su llegada al pueblo, pues como te dije anteriormente, ninguno de los vecinos sabía de la tierra de donde ella decía provenir. Agnes les narró lo siguiente: somos ignorantes de cómo llegamos aquí. Solo recordamos esto, que cierto día cuando estábamos dando de comer a los rebaños de nuestros padres en los campos, oímos un gran sonido, como el que ahora estamos acostumbrados a oír en St. Edmund, como repicaban las campanas, y mientras escuchábamos el sonido con admiración, nos sentimos de repente, por así decirlo, en trance, y nos encontramos entre ustedes, en los campos donde están cosechando. Esta explicación los dejó aún más confundidos, puesto que decían que era sorprendente el sonido de las campanas y que era algo que nunca habían escuchado, y por eso fueron atraídos ante tal sonido. Otras versiones de su llegada apuntan que en realidad ellos, al escuchar las campanas, caminaron por unos túneles de una cueva que recorrieron por 2 días, y al no encontrar el camino de regreso se encontraron con los aldeanos que los descubrieron en el pozo. Pero continuó relatando todo lo que recordaba de su antiguo hogar, describiéndolo como un país grande, cubierto todo de verde, en donde se podía visualizar a lo largo una gran cascada que dice ser la que separaba un país del otro. Explica que todo lo que ella veía era un atardecer continuo, ya que nunca anochecía y era un entorno ocaso. Su país era rodeado por cavernas y paisajes subterráneos, y por eso no se le hacía raro que algún sonido raro proviniera de alguna caverna, ya que estaban acostumbrados a pasar por túneles para poder viajar. Alegaba también que el sol no sale sobre nuestros compatriotas. Nuestra tierra es poco animada por sus rayos. Estamos contentos que con este crepúsculo que entre ustedes procede al amanecer o sigue el ocaso. Además se ve cierto país luminoso, no muy lejos del nuestro, y separado de él por un río muy considerado. Tiempo después, Agnes tuvo una vida tranquila, trabajaba como empleada doméstica para Richard, y años más tarde contrajo matrimonio con un hombre de King's Lynn, al este de Woodpit, a donde se fue a vivir con Richard Burr, funcionario real con quien se dice que tuvo al menos un hijo. Ya con este dato se especula que tal vez haya dejado una descendencia de personas verdes que aún pisan la tierra. Hasta la fecha se siguen preguntando de dónde venían, tal vez de otro mundo o de otra dimensión. Una de las teorías más cercanas es que provenían de debajo de la tierra, pues existe una creencia, o algunos quieren creer, que la tierra es hueca y ahí viven especies que se hacen llamar intraterrestres. Se dice que este lugar tiene un sol interior y es por eso que sobreviven los seres que habitan ahí. Es, pues digamos, una teoría bastante conspirativa que se ha hablado por años y se piensa que es la más cercana a la descripción que Agnes dio de su mundo. Pero si quieres saber más de esta teoría de la tierra hueca, déjame tus comentarios, pero pues no te la voy a hacer porque para mí esta teoría como que también es plana, son simplemente teorías conspiranoicas. Pero a pesar de todo esto, esta historia fue tan famosa que inspiró a la creación de 2 libros. El primero fue una recopilación de testimonios de los habitantes que estuvieron presentes. Este libro lleva por nombre Historia de Inglaterra de William Newburgh, y existe otro llamado Crónicas de Inglaterra de Ralph Coggeshall, que creo que sí se pronuncia. El libro de William fue uno de los textos que contenía las fuentes principales de la historia medieval. Los editores de este libro aseguran que el autor se esmeró mucho para recoger cada testimonio y hacer que todo estuviera en lo correcto, verificando las coincidencias de los acontecimientos narrados.
Muchos expertos trataron de darle una explicación más científica a lo que el libro del testimonio de Newburgh narraba, pues hubo varias hipótesis en donde se decía que en realidad los niños sufrían de clorosis. A este padecimiento antiguamente se le llamaba enfermedad verde y esta era causada por la anemia y su mayor característica era que la piel se pusiera verde. Otro argumento para poder justificar el origen de los niños verdes fue que tal vez estos seres provenían de una tribu britona que se escondía en las cavernas. Esto era, digamos, más creíble, ya que era una explicación para el idioma extraño que ellos traían, puesto que si ellos realmente pertenecían a una tribu oculta para las personas, el idioma nunca hubiera evolucionado a lo que era en ese entonces, y gracias a que no hubo desarrollo del idioma, ellos no habían aprendido el nuevo inglés. Pero al pasar los años, no encontraron alguna evidencia para poder desmentir o comprobar la veracidad de la historia. Se cuenta que tiempo después, por ahí del año de 1887, existió un caso similar al de Woolpit, en donde dos extraños hermanos color verde fueron encontrados. El niño murió poco tiempo después y 5 años más adelante la niña desapareció sin dejar rastro. Posiblemente la descendencia aún siga caminando entre nosotros, o existan otros casos que nunca fueron encontrados y ellos estén habitando la misma tierra que nosotros. Nunca posiblemente lleguemos a saber qué tan solos estamos o si realmente somos la única especie inteligente en existencia hoy en día.